Dios bendiga a mis hermanos, a los presentes y los que nos van a ver a través de las redes sociales. Que tengan un bendecido día, una bendecida noche, no sé a la hora que nos estén viendo, pero aquí ahora nos toca una oportunidad de hablar las maravillas, la palabra de nuestro Dios. Amén. Y lo voy a hacer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 20 al 22. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, los que estamos presentes en este lugar, y los que nos van a ver a través de las redes. Bendito Dios. Y vamos a hacer una oración antes de empezar nuestra palabra, la palabra de nuestro Dios que nos ha dado para esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego vamos a leer la palabra de Dios. Son los versículos que les dije al principio. Vamos a leer todos, nos vamos a poner en manos de nuestro Dios, que Él sea el que abra cada uno de nuestros oídos y que también a mí me hable a través de su palabra. Bendito Dios y buen Padre, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, hablando, Padre, la palabra que tú traes esta noche, Padre Santo, bendito Dios, que yo pueda, Padre Santo, hablar esta palabra, Padre, con el medio, con la verdad, Padre Santo, que está en ti, bendito que eres tú la verdad, Señor, bendito Padre, poderoso Jesús, Padre Santo, Padre, nos encaminamos a ti, Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo en cada uno de en nuestro corazón, en nuestra mente, esta palabra, Padre Santo, para atesorarla, Padre Santo, y hacerla práctica en nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta gran oportunidad, Señor, por este grande privilegio, Padre Santo, de estar en este lugar para hablar las maravillas tuyas, mi Jesús. Gracias, papá. Solo deseo, Padre Santo, que te manifiestes, Padre Santo, en esta palabra para mis hermanos, Padre Santo, bendito Dios. Tu palabra es santa, mi Dios bendito, Padre, que cada uno de nosotros, Padre, pueda atesorarla, Padre, y hacer la práctica, Espíritu Santo, pero pedimos todo, Padre Santo, siempre en el nombre de Jesús, mi Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén. Amén. Hermanos, ya todos tienen ahí en sus escrituras la palabra Efesios 4, del 20 al 22. Lo vamos a leer todos juntos y después vamos a ir explicando. Bendito Dios. Primero dice, mis hermanos, Efesios 4, del 20 al 22. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer. Los que nos están escuchando, los que nos van a ver, también lo pueden buscar sus escrituras en Efesios 4, del 20 al 22, 20, 21 y 22 nada más. Dice así su palabra, siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su letra dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta ahí vamos a dejar. Vamos a empezar la explicación y que cada uno vaya aprendiendo, que yo también voy a aprender a través de la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios, vamos a empezar ahí con el primer versículo, que dice así: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pero este versículo, hermanos, si lo miramos así nomás, no nos da a entender mucho, porque está relacionado con lo que está atrás escrito. Si ustedes se dan cuenta, dice así, la parte que se habló, no sé, creo que fue el hermano Henry que habló de esta palabra, y habló del versículo 17 al 20. Voy a leer un poquito para que vayamos entendiendo esta palabra. Lo que dice el versículo 20, que dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Pero para esto tenemos que volver y hacer un resumen de lo que está atrás. Mire, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con avidez toda clase de impureza. Mire, ahora bien, esta parte, los que hemos leído la palabra de Dios, lo podemos ver como la palabra de Dios nos habla de acuerdo a lo que está escrito en esta parte. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque Cristo nos ha dicho, ¿quiénes se acuerdan que Cristo dice: tomad mi yugo y mi carga, es ligera mi carga y mi yugo es fácil? También dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oiga lo que está diciendo el Señor. Pero antes les voy a leer lo que dice, solo 2 versículos nada más, en el libro de Romanos, aparte sobre lo que estábamos leyendo ahorita. En el libro de Romanos tenemos algo, hermanos, que habla de esto. Dice así en el capítulo 1 de Romanos, tenemos ahí, para ir entendiendo la palabra, dice que en el versículo, dice en el versículo 21, en el capítulo 1 de Romanos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, y también dice en el 26, dice: por esto Dios los entregó en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense, vio que la palabra de Dios no se, ¿cómo se dice? No puede decir uno que es casualidad. ¿Qué estaba diciendo el pastor ahorita que estaba hablando? Y yo no lo tomé porque él lo dijo, sino porque yo ya lo había estudiado aquí, ya lo había visto. Miren, como dice la palabra, cuando uno dice, no puede, como dice el pastor, dice, no puede progresar sin dejar de pecar. Cuando uno no encuentra la palabra, no la ve o no la asimila o no la atesora o no la escudriña, como dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces, cuando uno no escudriña la palabra y no se da cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos está mandando a hacer o a decir, vienen estas cosas. Ahora bien, yo nomás les estaba hablando porque les estaba haciendo un resumen de lo que se estaba diciendo de acuerdo a lo que se habló antes. Ahora bien, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque Cristo no nos enseña a hacer cosas malas. Cristo no nos enseña a decir cosas malas, a murmurar, a hacer cosas diferentes que a Él no le gustan. Dice dice que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra, de sus atributos, que al incorporarnos a nosotros, los atributos de Cristo, a nuestra vida, Él nos da del poder de su gracia para que nosotros podamos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes, cuando éramos la vieja criatura, el viejo hombre, como dice la palabra. Entonces, dice así también. Les voy a leer esto, no lo voy a leer, solo aquí lo tengo escrito yo. Dice que Jesucristo nos tiene de su gracia sobre nosotros para ser mejores personas y parecernos más a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Cristo. Aquí como dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, de lo que le estaba leyendo anteriormente. Pero, bueno, no lo voy a leer, solo le voy a decir esto, que dice así, que en Hebreos dice que Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado. Oiga bien, y esto mismo nos manda a nosotros también a que aprendamos de Él y a que seamos perfeccionados de acuerdo a la palabra que Él nos está dando. Otra cosa dice, si alguien lo leyó, dice que yo le dije esto está en Mateo 11:29, que dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces el Señor Jesucristo nos manda a que hagamos cosas que a Él le agradan, no que le desagradan. Nosotros sabemos que cuando éramos la vieja criatura,
la vieja persona, nosotros hacíamos cosas que no nos importaba hacerlo. Ahora que estamos en Cristo, cuando hacemos algo, sabemos nosotros cuando estamos desagradando a Dios o al Señor Jesucristo, nos duele en nuestro corazón. Por eso nosotros sabemos que estas cosas no le agradan al Señor y nosotros mismos lo sentimos, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos redarguye y nos hace pensar que nosotros no debemos actuar de esa manera, o ya estamos, ya pasamos de la vieja criatura a la nueva criatura que el Señor Jesucristo quiere que seamos. Amén. Dice así adelante, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Voy a ir poco a poco porque vamos a ir les voy a preguntar, voy a ver si alguien sabe algo de esto. Miren, en el versículo 20 tenemos aquí que vosotros no habéis aprendido así a Jesús. ¿Alguien puede o se acuerda o qué explicación tiene la palabra aprender? El hermano Joel, usted que lo tengo aquí cerquita, porque está cerquita del micrófono ahí. La palabra, ¿usted qué entiende ahí cuando dice que no hemos aprendido? Aprender algo. ¿Qué es aprender algo? Algo que alguien los enseñó. O sea, diciendo que no es algo que el Señor Jesucristo los enseñó a nosotros a hacer. Sí, aprender. Yo le digo solo la palabra aprender. Mi hermana Melissa le quiere ayudar. Aprender, para mí significa como imitar lo bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hermano, el profeta Elías, ¿qué es para usted? ¿Qué entiende por eso aprender? Estamos aprendiendo todos. Yo también estoy aprendiendo. Todos aprendemos. Pues sí. Porque tenemos que aprender algo, porque ahí dice que vosotros no habéis aprendido hacia a Cristo. Pues aprender es algo que no sabían. No aprender de agarrar, porque los policías lo aprendieron, dice. No. Lo agarraron. No, aquí está, la palabra de Dios está hablando, le voy a explicar algo que yo obtuve algo. Dice, aprender algo, aprender esto. Esto yo lo escribí así, miren. Obtener o adquirir un conocimiento sobre algo por medio de un estudio o de las experiencias vividas. Oiga, esto se oye bonito, ¿verdad? Obtener o adquirir un conocimiento de algo por medio de un estudio o de las experiencias vividas. Ve que todos aprendemos, ya sea que lo estemos aprendiendo en un libro, sea que lo aprendamos de una persona o que nosotros mismos personalmente lo estemos viviendo. Entonces estamos aprendiendo de nuestra vida, pero esto lo relacionamos a la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender de Cristo, por eso dice que Él nos está enseñando a que aprendamos de Él. Más adelante vamos a ver algo que va a ser lo contrario de aprender, de lo que es enseñar también. También en lo que es aprender, yo escribí esto también, miren: a desarrollar nuevas habilidades, a tomar buenas decisiones, aprender a vencer los miedos o el temor a algo o a alguien. Aquí tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? Sin ver a nadie. que tenemos que aprender algo. Entonces, si aprendemos a desarrollar nuevas habilidades, a tomar buenas decisiones, a vencer los miedos o el temor a algo, a alguien, le escribí yo así para que se entienda mejor. Pero el Señor Jesucristo nos enseña eso. Porque acuérdense que cuando iba en la barca, todos sus discípulos, que le dijeron: tenemos miedo de perecer, de morir. Y iba con ellos el dador de la vida, iba con ellos Jesucristo. ¿Cómo iba a morir? Jesucristo no podía morir porque Él es eterno, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea, ellos no pensaron en eso. Qué bueno que ahora nosotros lo podemos saber. Qué bueno que ahora el Espíritu Santo nos pone a nosotros en nuestra mente, porque ellos antes no lo sabían. Mire, como el Espíritu que antes no vivía con ellos, adentro de ellos, ahora vive adentro de nosotros. Antes el Espíritu Santo no estaba con ellos, por eso no entendieron eso. Tenían al dador de la vida con ellos. Y sin embargo ellos dicen: vamos a perecer, nos vamos a morir. Entonces, y si usted anda con el dador de la vida, nosotros sabemos que sí, podemos morir físicamente,
pero eternamente nosotros vamos a vivir. Gloria a Dios por eso. Entonces, él les dice esto, nosotros tenemos que aprender a Cristo, tenemos que aprender de Él. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora ya me metí, miren, primero les dije que era aprender a Cristo. Si aprendemos a Cristo, ahora dice que habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, aquí hay algo que yo les iba a decir. Cuando hablamos de enseñar, ahora ¿quién me puede decir qué es enseñar? Ahora sí me puede decir. Si ya me dijeron que no quiero aprender, ahora ¿qué es enseñar? Hermano Arturo, ¿usted sabe qué es enseñar? ¿Enseñar algo? Pues es un maestro, el profesor. Pues claro, ahí va. Pues eso es como lo que está haciendo ahorita usted, hermano, dando la enseñanza. Amén, aleluya. A los alumnos que quieren aprender y pues es haciéndole saber a los que quieren aprender, a los alumnos, algo nuevo que nunca han visto y facilitárselo, darles un entendimiento. Sí, enseñar. Ahora, mire, cuando yo dije aprender, ¿verdad? Que era algo, adquirir algo. Ahora, enseñar es como que era lo contrario de aprender, ¿verdad? Porque si yo ya lo sé, yo ahora ya lo aprendí, ahora yo lo enseño, yo se lo digo cómo puede ser tal cosa. Entonces la palabra ahora que nos manda aquí, en enseñados, dice, haber sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enseñar, yo lo escribí también y lo saqué también así, dice que es transmitir o pasar de una persona a otra el conocimiento adquirido o las habilidades que se han adquirido, sea físico o espiritual o en cierta clase o cierta forma de algo. A eso es que se dice enseñar, que yo ya lo sé, yo lo puedo transmitir. El pastor nos enseña para que nosotros aprendamos. ¿Nos enseña de qué? De las cosas que Jesús le ha enseñado a Él. Él ha aprendido. Ahora Él nos enseña a nosotros. Y así como yo he aprendido, yo ahora les puedo explicar a ustedes, podemos aprender todos. Hermano Enrique. Sí, pues estamos hablando, ¿verdad? De un maestro y un alumno, ¿verdad? O sea, como a Cristo siempre le decían rabí, ¿verdad? El maestro, siempre le decían el maestro también. Y pues nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, nosotros ya no somos como antes, ¿verdad? Como antes éramos, el contexto que está diciendo, no éramos como antes, ¿verdad? Que andábamos en la ignorancia de nuestra mente, pero ahora nosotros tenemos la luz de Cristo, ¿verdad? De su Espíritu Santo, que Él es quien nos ilumina y nos enseña a través de la palabra, ¿verdad? A vivir como Cristo vivió. Entonces nosotros no debemos vivir como Cristo vivió. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Él es quien nos enseña a través de la palabra, ¿verdad? Por su Espíritu Santo. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ¿verdad? Y si permanecieres si permanecieres en mis palabras, y mis palabras en vosotros, eres verdaderamente mis discípulos, todos nosotros. De esa manera, si permanecemos estudiando la palabra, es como nosotros podemos, ¿verdad? Ir pareciéndonos a Cristo, o sea, adquiriendo lo que Él nos enseñó aquí. Y no hay otra manera de adquirir conocimiento de Cristo y saber quién eres, sino a través de su palabra y aplicándola a nuestra vida. Es la práctica en nuestra vida. Sí, amén, hermano. Sí, porque yo conozco personas que leen la Biblia, que leen bastante. Conozco unas personas que leen bastante la Biblia y no son cristianos, no son evangélicos, pero hay algo en ellos. Leen bastante, pero no le entienden a las escrituras. A mí siempre tenía en el trabajo hace muchos años alguien que me decía, yo leo tanto, y usted me dice, solo le digo tal cosa y usted me lo explica. Y yo leo un montón y no sé qué es lo que me está diciendo. Y le digo, sí, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que Él le cierra el entendimiento a los que no son cristianos. Si usted no viene a Cristo, Él no le va a abrir el entendimiento para que usted vea las escrituras. ¿Se acuerdan de los que iban en camino a Emaús? A ellos les dijo, primero les abrió los oídos, les abrió los ojos y les abrió las escrituras. Imagínense cómo les habló. Les habló de las tres formas. Les dijo, las escrituras, porque Él es la palabra. Él les estaba hablando, Él es la palabra de Dios. Y cuando les abre los ojos, porque los ojos espirituales, para que ellos vieran quién era Él. Porque alguien puede venir y ver que nosotros estamos locos porque estamos hablando de Cristo, las maravillas que Él hace en nosotros. ¿Y qué maravillas hacen ustedes? Le voy a decir,
Está loco, ¿verdad? Sí, porque para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Verdad que así dice la palabra? Dice que nosotros somos, para lo que nosotros vivimos, para la gente que no entiende es locura. Pero para nosotros que entendemos la palabra, que podemos ver qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a través de su palabra, para nosotros es poder de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Gloria a Dios por Gloria a eso. Dios. Ahora, aquí, no sé si ustedes se dieron cuenta ahí en ese versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, 2 veces está la palabra verdad. Pero ¿cuál es la diferencia entre una palabra verdad y la otra palabra verdad? Nadie se dio cuenta de eso. Dice que, mire, si en verdad le habéis oído, y ahora dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, cuando la palabra de Dios nos dice que es la verdad, yo apunté algo aquí. Cuando habla de la verdad, hermanos, la verdad que dice, si en verdad le habéis oído. Cuando el Señor Jesucristo hablaba algo, ¿cuáles eran las 2 palabras que repetía siempre? De cierto os digo. O sea que Él estaba hablando las cosas para que nosotros le entendiéramos. Lo decía como quien dice, como nosotros decimos, ¿verdad? Le juro por esta, que tal cosa va a pasar, o que pasó esto, ¿verdad? Que todos decíamos algo, jurábamos por algo. Él no, él decía, de cierto os digo, yo mismo se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Ahora dice abajo, dice, mire, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice San Juan 14:6? Pero Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad. Todos pueden decir, mucha gente dice que la verdad la tiene no sé quién, que la verdad la tiene aquella iglesia, que la verdad la tiene San no sé qué, aquel apóstol, la verdad es Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad está en Cristo. Él es la verdad. No está en Él la verdad. Él es la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros nos hablan de la verdad, nosotros decimos, la verdad, ¿cuál verdad? La verdad es Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos cuando venimos al camino de Cristo, porque Él es el camino. Venimos a la verdad, a su palabra, porque Él es la verdad. Y Él es la vida. Él es la vida. Entonces, dice, Él nos trajo vida. ¿Y vida qué? En abundancia. No se confunda. No diga que es vida en ambulancia. No, es vida en abundancia. No dijo el Señor así, ¿verdad? Mucha gente se equivoca y equivoca la palabra, ¿verdad? Entonces no se dieron cuenta qué palabra dije. Pero mire, hermano, cuando el Señor Jesús nos habla directamente a nosotros. Cuando la palabra nos está refiriendo a nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros sabemos que Él es la verdad. Pero ¿cómo vamos a saber la verdad? ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo en nosotros. Todo es hecho nuevo. Muchos dicen, no, pues sí, pero yo dejé tal cosa. Pero yo me acuerdo todavía de aquello. Pero yo me acuerdo, sí, pero eso es en su mente. Pero en el espíritu, usted es nuevo. Usted para Cristo es nuevo en el espíritu. Pero usted es nueva criatura en Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos para el Señor. Amén. Entonces, si alguien tiene algún comentario extra, hermano Henry, tiene alguna cosa que decir de algo, de lo que estamos hablando, porque usted lo dijo la semana pasada, algo de esto. Amén, hermano. Estas son las enseñanzas que ha dejado nuestro Señor Jesucristo y que debemos aprender a abrazar sus enseñanzas, porque primeramente nosotros lo aceptamos en nuestra vida como único Señor y Salvador, lo servimos y también tenemos que imitarlo a Él. Y por eso esta enseñanza para aprender de Él, porque Él es la verdad y ha dejado esta palabra para cada uno de nosotros, predicada por los apóstoles, por cada uno de aquellos valientes que siempre están hablando de su palabra, y es un aprendizaje para cada uno de nosotros, aprender de sus enseñanzas y ponerla en práctica, para ya no andar haciendo cosas que conforme cosas pecaminosas, conforme al viejo hombre, porque como está diciendo usted, ahora somos nuevas criaturas. Por eso dice que más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros cosas
vieja, pecaminosa, no la aprendemos de Cristo. De Cristo aprendemos las cosas buenas, las cosas que están aquí, que son buenas, esencial para nuestra vida. De eso tenemos que aprender, de ser imitadores de Él, de su palabra, de las cosas buenas que nos benefician a nosotros para el crecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Dice: tomad mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, muchas cosas que nos manda el Señor a cambiar a través de cuando nosotros venimos a Cristo. Y no, nadie nos está diciendo, nadie nos debe de decir: deja esto, deja el otro, deja tal cosa, que esto no te conviene, que esto sí. El mismo Espíritu que mora en nosotros es el que nos está enseñando, nos está redarguyendo y nos ayuda a poder dejar cosas que antes nos gustaban, que antes era para nosotros un ídolo, que antes era para nosotros algo que nos quitaba la atención de cualquier cosa. Yo les hablo así porque yo sé como a mí me apasionaba el fútbol, a veces me tenía que ir hasta el estadio, a cualquier estadio que íbamos, no importaba la hora, no importaba el día. Y ahora uno dice, para ir a la iglesia, si está frío, si está lloviendo, no voy, si está caliente, no voy. O sea, la ponemos en duda, ¿verdad? Pero cuando antes nos gustaban las cosas del mundo, entonces no había ningún motivo, ningún problema, ninguna objeción para ir a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo era el que nos dominaba, porque las cosas del mundo es lo que nos dominaba a nosotros. Ahora es el Señor Jesucristo, es su Espíritu que está en nosotros, el que nos debe de dominar. No digo el que domina, porque tal vez algunos todavía no lo domina bien el Espíritu Santo, pero a muchos de nosotros, para poder aprender cosas de Cristo, sí tenemos que dejar muchas cosas que nos estorban en el camino a Cristo, en el camino de Cristo. Tenemos que ir dejando cosas, porque de acuerdo a lo que Él nos está enseñando, Él siempre dice que nosotros tenemos que aprender a ser nueva criatura. Nosotros tenemos que aprender cosas que, como no sé si la palabra existe, desaprender, porque muchas cosas nosotros aprendemos mucho, pero a través del camino de Dios nosotros tenemos que desaprender cosas, como quien dice, dejar cosas que habíamos aprendido, dejarlas y agarrar otras cosas. No sé si existe esa palabra en el español, desaprender, ¿verdad? No sé, no pónganse a pensar ustedes si existe la palabra desaprender, pero yo diría, yo aprendí a hacer tal cosa, aprendí a esto, aprendí lo otro, pero ahora lo tengo que desaprender, porque tengo que aprender cosas con Cristo, tengo que aprender a enseñarme a las cosas de Cristo, de las cosas que Él me está enseñando ahora que soy nueva criatura, ahora que soy nueva persona. Las cosas viejas pasaron, dice, hay que dejar las cosas que nos estorban en el camino del Señor. Ahora bien, no sé si el pastor tiene algún comentario sobre esto o alguien más, antes de que... Pues yo decía, porque cuando el pastor interviene, ya nos deja sin comentario. Pastor, de los primeros 2 versículos 20 y 21. Porque ahí sí ya, porque falta un versículo que estoy viendo aquí. Mire, falta uno. El pastor dice, el pastor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pastor hablaba de esto antes de que yo viniera a hablar de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como esta palabra, cuando la ponemos a pensar, nos ponemos a pensar en esto, que es raro, porque nosotros decimos en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Quién éramos nosotros sin Cristo? Unos pecadores. Practicamos el pecado. ¿Qué tenía? No nos dolía hacer cosas, ni siquiera la pensábamos para hacer cosas. Ahora, en Cristo Jesús, tenemos la conciencia, tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye, que nos dice, hiciste esto malo, ofendiste a aquella persona, hiciste tal cosa, mira, no le has pagado a aquella persona, mira que no has hecho aquello, no te dijiste tal cosa, prometiste tal cosa. O sea, nosotros ya nos ponemos a pensar de que el Espíritu mismo de Dios nos está poniendo a hacer cosas que antes no hacíamos, que antes ni pensábamos en hacerlas. Ir con una persona que hemos ofendido, decirle que perdóneme, porque mire, yo siento que la ofendí por algo. Ir con una persona que nos dice, mire, yo quería hablar con usted y la dejó parada, o ni siquiera le puso atención, o recibió varias llamadas y nunca le contestó.
porque usted sabe quién es, usted sabe por qué no le contestó. O sea, son cosas que uno la pensaba, ahora la piensa en hacer. Antes no le dolía a uno nada hacer tal cosa, ofender a alguien, o hacer cosas que ahora nos duele hacer estando en Cristo, cosas que a Cristo no le agradan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahora, ¿cuál es la pasada manera de vivir del hermano Elías? ¿Qué hacía usted cuando tenía a Cristo? Esa es la pasada manera de vivir. Pues como dice un canto, hermano, no las quiero ni recordar. Así pasa, hermano. Así pasa. Sí, cosas que a veces uno no se quiere ni acordar, cosas malas que hizo. Bueno, para uno en aquel tiempo eran buenas, pero ahora uno dice, esas eran malas cosas, eran cosas malas que hacíamos. Ahora bien, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí sí ya, aquí vamos a hablar algo. Dice, cuando dice aquí la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién puede decir qué es eso de despojarse, despojados del viejo hombre? Hermano Giancarlo es el que bueno habla. Donde dice despojados del viejo hombre. Apartarse de ese pensamiento, o sea, apartarse de eso, o sea, apartarse de lo que hicimos antes. Eso es lo que pienso. Sí, ahí la llevas. Eso es lo que tengo escrito yo. Algo así tengo escrito también. Hermano Halman, ¿qué es despojarse del viejo hombre? Despojados, dice la palabra. Es como eliminar nuestros pensamientos de cómo pensamos, de hacer como un cambio pues en nuestra mente, de la manera de pensar, porque antes pensaba yo, como usted decía, ¿verdad? Pecaminosamente, y no me ponía ni a pensar lo que pensaba Dios o lo que Dios le molestaba o no le molestaba, sino que uno lo hacía inconscientemente, en la ignorancia, ¿verdad? A veces no en la ignorancia tampoco, porque uno sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero ya cuando uno viene a Cristo, pues se sabe y se está consciente que no está bien delante del Señor. Entonces uno tiene que tener un cambio de mente, pero a través de eso, pues es a través de la ayuda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos ayuda a través de su palabra, como la palabra es nuestro espejo y nos enseña en qué estamos mal. Y una vez que vamos aprendiendo, acercándonos al Señor, vamos leyendo su palabra y nos va enseñando qué es lo que hacíamos antes. ¿Verdad? Que muchos lujereamos, en el adulterio, en la fornicación en los pecados, ¿verdad? Que a uno le gustaban, los deseos de la carne. Y ahora pues los despojamos, que eliminamos esos pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, eliminar esos pensamientos que uno pensaba antes. Eso es, parte de eso tengo escrito aquí. Despojados, yo tengo escrito quitarse o soltarse o dejar algo que le impide obtener algo mejor para nuestra vida. Despojarse es quitarse, dejar algo, porque también despojarse se puede usar como quitarse la ropa. Uno dice, yo me despojé de la ropa. Cuando uno llega al trabajo, lo primero que hace es quitarse la ropa sucia, la polvosa. En mi caso es polvoso, y lo dejo, me despojo, me quito lo que me estorba y ya me siento mejor. Entonces ya cuando uno viene y dice, despojé, me quité esto que me estorbaba, me quité esto que me hacía daño, me quité esto, lo dejé. Pero ahora bien, mire cómo dice, esto no lo busquen, lo voy a decir yo. En Colosenses 3, del 5 al 10, dice, hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahí les voy a decir cuál es lo terrenal que ahora ya no tenemos. Dice fornicación, avaricia, idolatría, chismografía, ira, malicia, palabras deshonestas, mentira. Porque dice la palabra que por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Mire cómo el apóstol Pablo escribe casi todo y lo va relacionando todo conforme a lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo también del Señor Jesús. Se lo voy a repetir aquí. Dice en Colosenses 3, yo lo puse así porque no lo voy a poner cada versículo. Del 5 al 10 dice, hacer morir lo terrenal, fornicación, avaricia, idolatría. Chismografía no la van a encontrar ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero sí dice ira, malicia, palabras deshonestas, mentira.
Por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. O sea, cuando nosotros andamos en desobediencia, hacemos muchas cosas que ofendemos a Dios, que ofendemos al Espíritu Santo, que entristecemos al Espíritu Santo. Entonces es cuando nosotros sentimos, como llegar a sentir que Dios ya no está con nosotros, que nos ha dejado. Y sabemos que Dios no nos deja. Nosotros somos los que nos estamos apartando de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Sentimos o pensamos que Dios nos está dejando. No, somos nosotros los que nos estamos apartando. Hermano Enrique. Sí, no, quería leer un versículo en Hebreos 12. Hebreos 12, 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Está dando la ilustración, ¿no?, de alguien que corre una maratón, podemos decir así. O sea, esa persona, siempre hemos dicho, la ilustramos de esa manera, de que esa persona lleva el peso, el menos peso posible para poder avanzar en la carrera. O sea, y nosotros también tenemos que despojarnos de malos hábitos, ¿verdad? Tenemos que tener disciplina en nuestra vida para poder avanzar, porque lo que estaba hablando el pastor cuando estábamos, ¿verdad?, ahí, que si no nos despojamos de todo eso, no vamos a poder avanzar en nuestro caminar con Cristo. No podemos avanzar si tenemos, por eso dije que nos despojemos, ¿verdad?, de todo peso, del pecado que nos asedia, ¿verdad? Porque malos hábitos que tenemos, podemos decir que tal vez no está malo, pero nos pueden impedir avanzar en el caminar con Cristo. Entonces necesitamos despojarnos, aprender a ser disciplinados en nuestra vida, en todo, hermano, en la lectura de la palabra, en la oración, en todo eso, porque eso nos va a ayudar a avanzar en el caminar con Cristo. Amén. Sí, así dice, también dice en Colosenses 3:3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. O sea que nosotros sabemos que nosotros estamos en Cristo y Cristo nos está controlando, nos está viendo. Él sabe lo que hacemos, lo que decimos y hasta lo que pensamos. Entonces el Señor Jesús nos está viendo cada uno. Pero claro, a veces sentimos que Él no nos corrige, que Él no nos dice nada, nos deja, porque muchos dicen: no, pues si Dios está ahí pero no hace nada, Dios está ahí pero a veces dice que Dios no está. Y todos sabemos que en un funeral está Dios, en el barco que se hundió está Dios, en el cementerio está Dios, en donde nosotros estamos en un lugar, vamos a comer en algún lado, ahí está Dios con nosotros, donde quiera está Dios. Ahora el asunto es que no se manifiesta en todos lados, porque pues la gente no lo quiere aceptar, no quiere clamar a Él para que Él se manifieste. Pero Dios está en todos lados. Dios está en un funeral, Dios está en un matrimonio, Dios está donde quiera que nosotros estemos, porque Él está en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Está con nosotros en cualquiera de las situaciones que vivimos. Entonces, si nosotros estamos tristes, está Dios con nosotros. Si estamos riéndose porque estamos felices, porque se vino, hagamos el income tax, dice, estamos felices, ¿verdad? Ahí está Dios también. Pero cuando estamos tristes no está Dios. Cuando no hay billete no está Dios, ¿verdad? No, sí está Dios siempre. Dios está en todos lados y en cada uno de nosotros. Ahora, que no lo sintamos, que no se manifieste en nosotros, es otra cosa. Pero Dios está en todos lados. Ahora ya iba a terminar con esto también. Faltaba ahí algo que yo había puesto aquí. No, ya está bien. Entonces, ahora iba a decirles esta otra. Ya para terminar con esto, miren. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí como que ya me metí en algo más difícil, ¿verdad? Porque deseado con los deseos engañosos. Mire que siempre voy a incluir al pastor. Siempre, porque el pastor estuvo hablando de esto, y mire, pero el pastor ya había leído también, ¿verdad? Porque Dios le pone a cada uno de nosotros que podamos entender lo que se está leyendo. Cada quien de nosotros, cuando leemos algo, le vamos entendiendo, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos ayuda a entender las cosas que dice aquí. Amén. Entonces, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién de nosotros no tuvo deseos engañosos? Deseos que no eran para bien, deseos que nos iban a estorbar en el camino, en este camino, que mucha gente dice que es fácil, pero nosotros podemos decir que es un poco difícil, porque no cualquiera quiere venir. Si fuera fácil, todo el mundo viniera. ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántos se pierden? Dijo el Señor Jesucristo. Yo una cantidad, no, digo muchos, porque van por el camino ancho.
y son pocos los que van por el camino estrecho. O sea, que ¿cuántos se van a perder? Dijo, muchos. Digo uno, ¿cuántos cree usted que Dios manda al infierno? Dijo, y todos se quedaron pensando. No sé cuántos, dice, cada día manda muchos. No, espérese. Dios no manda a ninguno al infierno, cada quien se va solito, agarra su camino para el infierno. Sí, no manda ninguno, hermano. Cada uno va para donde Él quiere, porque tenemos libre albedrío, libre decisión de hacer las cosas. Dios no se está obligando a nadie, a usted no le obliga a estar aquí. Usted viene porque usted siente en su corazón y en su mente estar adorando y alabando a Dios. Nadie lo está trayendo a la fuerza. Es como que alguien le diga que va a ir al infierno. Usted se va solito, el que quiere irse solito se va al infierno, pero Dios no lo está llevando. Muchos dicen, Dios lo llevó al infierno. No, se va solito, agarra su camino tranquilo, solito. Sí. Y ahí mira cómo se va, a veces va solos caminando. O si se quiere llevar a alguien de compañía, de corbata, digo nosotros, se lo llevan. Pero Dios no está llevando a nadie, cada quien se va a donde quiere ir. Ya para ahí donde les dije, hermanos, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién puede decir algo de ahí? Ahora sí, hermano. La hermana Stephanie quería hablar. Ya rato está levantando la mano. ¿Qué cree usted ahí, hermana? Hermana Stephanie, siempre le digo Jenny. Stephanie, que dice ahí, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Se le mueve el tapete, digo. Se le mueve ahí, donde dice que está viciado conforme a los deseos. Primero, la palabra estar viciado, ¿qué será? Hermano Rubén, usted sí sabe. Viciado, acostumbrado a los deseos carnales, porque en una parte de Romanos, capítulo 6, del verso 12, dice que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Amén. Sino que presentados, o sea, como vivos entre los muertos, o sea, que estamos muertos al pecado, pero vivimos para Cristo, en el Espíritu, dejando todo lo carnal. Sí, la palabra viciado. La palabra viciado. También puede decir, es como algo que usted hace constante día tras día, como una costumbre que se le hace normal, como es una adicción. Es una rutina. Es una adicción, hermano, así dice la palabra. Bueno, lo que yo encontré, es una adicción, dice, a un bien o a cierta cosa, dice, o a una actividad en particular. Tal vez a veces estar adicto a hacer algo. Ve que ahora los niños están viciados con sus telefonitos. Que hasta dicen, el cuerpo lo pide. Dice. Y en la calle usted cuando va manejando encuentra un montón manejando y van con el teléfono, van viendo, solo comiendo así el camino y van. Y hay un montón de gente viciada ahora con el teléfono. Y ahora bien, dice la palabra de Dios en Tito, bueno, a lo mejor lo voy a decir aquí, tengo Tito 3:3, dice que nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Mire lo que dice Tito. Tito ya sabía cómo era cada uno de nosotros en aquel tiempo antes de venir a Cristo. Entonces ahora nosotros somos nueva criatura, como dice la palabra, el que viene a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora bien, estar viciados era eso, estar adicto a algo, pero conforme a los deseos engañosos. Ahora bien, ahí sí ya está más difícil. Ahora la pastora Leslie sí nos va a decir, conforme a los deseos engañosos. Le pasa. Deseos engañosos. ¿Qué se acuerda que dice la palabra cuando dice engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Quién lo entenderá? Imagínense cómo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? O sea, está diciendo que aún nosotros vamos a tener un poco de ese problema también. No porque el Señor ya nos llamó, ya somos santos. Somos santos porque Él intercede con nosotros ante Dios.
No porque nosotros seamos santos aquí y andamos en la calle, santos, o sea, con las alas, ¿verdad? No, pongámonos unas alas de mentira para que digan que somos santos, ángeles, pero no, el Señor nos hace santos ante nuestro Dios, porque Él dice, no, este ya es mío, ya está escogido, ya está apartado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero conforme a los deseos engañosos, dice que nosotros vamos a tener siempre cosas, pensando cosas, como dice el pastor, cosas que no nos agradan. El apóstol Pablo dice, ¿quién se acuerda que dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. ¿Verdad que sí? Todos tenemos esos deseos, todos tenemos esas formas de pensar, esas formas de actuar, pero tenemos que tener cuidado porque en Cristo Jesús Él nos está viendo, Él nos redarguye, Él nos puede corregir en cualquiera que sea los momentos, en cualquiera que sea la situación de nuestra vida. Él nos va a poner algo para poder que nosotros podamos corregirnos, dejar de hacer algo, como decimos, lo hemos dicho aquí, de parar de hacer algo y sentir dolor por lo que estamos haciendo mal y echar la vuelta, regresarnos al camino bueno, a lo que tenemos que ser en Cristo Jesús. Pastor, ahora sí le dejo que nos ayude ahí con lo que, bueno, con los tres versículos, porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta ahí se lo dejé, pastor. Dios le bendiga, hermano. Ya que nadie quiere decir nada, pues ahora yo me levanto aquí para hablar y decir algo. Este es un comentario, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Pues aquí en Efesios capítulo 4, verso 20 dice que nosotros los cristianos, que estábamos en la ignorancia, que no sabíamos nada de Dios ni de Cristo, pero cuando venimos a Cristo, Él se convirtió en nuestro maestro, además de Salvador y Redentor y otras cosas más importantes. Pero aquí el punto principal, el enfoque del apóstol Pablo con los efesios, le está diciendo: ustedes tienen que saber que ustedes son los discípulos, los talmidín, y Jesucristo es el rabí, Jesucristo es el maestro. Ahora, es muy importante todo esto. ¿Sabe por qué? Porque ya usted lo explicó, que el maestro es el que educa, es el que enseña, es el que transmite un conocimiento acerca de esto o aquello. Y en este caso, el maestro Jesucristo, Él enseñaba acerca de quién era Él para que lo conocieran y lo aceptaran y aprendieran de Él. Ahora, el aprendiz es el que está adquiriendo un conocimiento, ya sea teórico, práctico, acerca de una materia o acerca de la historia, ciencias sociales, etc. Amén. El punto importante donde lo quiero llevar, hermano, es que los israelitas fueron llamados para aprender los caminos de Dios. Y estuvieron 40 años en el desierto, en la escuela de Dios. Era el desierto, la escuela de Dios para el pueblo de Israel. Y nos preguntamos, ¿por qué en 40 años no pudieron aprender cómo entrar y conquistar la tierra prometida? Todos fallaron. Ninguno se graduó en la escuela de Dios. Solamente dos, hermano. Josué y Caleb, increíble, dos. Dice, 1 por millón. 2 millones salieron. La escuela de Israel fue el desierto y ninguno de ellos aprendió y no pudieron conquistar la tierra prometida. Bueno, José a los 17 años es llevado a Egipto y él aprende de Dios y lo conoce, y a los 30 años es puesto como virrey de Egipto. Él sí aprendió, hermano. En 17 años llegó al trono. Moisés tuvieron que pasar en la escuela de Dios 40 años para poder desarrollar su ministerio. ¿Ok? Miramos a otros jóvenes, ¿verdad? También que aprendieron de sus maestros en las escuelas que estableció Samuel el profeta. 3 escuelas en Israel. Se levantaron muchos y aprendieron en la escuela de los profetas. Aprendían a llegar a ser profetas, hermano. Hay que pensar que
que venían así nada más los llamados. Ellos aprendían en estas 3 escuelas y muchos eran graduados y lanzados, iban a dar las profecías, predicar la palabra de Dios. Ok, ahora el punto bien importante aquí. David tenía 17 años cuando mató a Goliat. Y a los 30 llegó a ser rey de Israel, hermano. De Judá y luego de Israel. 13 años llegó al trono. Los discípulos tuvieron al mejor maestro y lo aprovecharon 3 años y medio. Aleluya. Y llegaron a ser como él. La gente se dio cuenta que los discípulos habían estado en la escuela de Jesús, el rabino Jesús, hermano. Miren lo importante, después de 3, 5, 10 años que están los que estamos aquí, dicen, no han aprendido todavía. Qué tragedia ir a la escuela, hermano, ¿verdad? Y ir reprobando 1 año, 2 años y nunca terminar. ¿Cuántos están en la escuela de Jesús y no se dan cuenta que están en la escuela de Jesús? Les preguntas que definan una palabra, que expliquen qué significa un nombre y ya tienen 3, 5, 10 años y no saben, hermano. Qué pena, hermano. ¿Cuántos se gradúan en la escuela de Jesús después de 3, 5, 10 años? La mayoría no, debiendo ser ya expertos, biblistas, maestros, personas capacitadas para enseñar a otros. No saben ni siquiera cómo llevar a un alma a Cristo, hermano. Es tiempo derrochado, tiempo perdido. Venir a la escuela de Dios, que es su iglesia, aprender la palabra y oír y escuchar, pero no aprender, no adquirir nuevo conocimiento para conocer más a Jesús. Dice, mas ustedes cristianos no han conocido hacia Cristo. Cristo no es engañoso, entonces ¿por qué tú engañas? Cristo no es mentiroso, entonces ¿por qué tú mientes todavía? Cristo no le roba a nadie, porque le roba diezmo y ofrenda al Señor. Y le roba y estafa a la gente. Y te llamas cristiano. Si Cristo nunca adulteró, nunca fornicó, nunca le hizo mal a nadie, no guardó resentimiento, no odió a nadie. ¿Y por qué muchos llamados cristianos todavía, verdad, practican cosas que Jesús nunca hizo? Él es el maestro, yo soy el alumno. Necesito yo aprender de Él, que si Él no pecó, yo tengo que imitarlo, seguirlo, aprender de su ejemplo. ¿Quiere usted conocer a Jesús? Lea los 4 evangelios y ahí se va a dar cuenta cómo vivió nuestro maestro. Y por eso Juan dice, el que dice que está en Jesús tiene que vivir como Él anduvo. Pedro dice que tenemos que imitarlo para ser como Él. Hermano, estamos en la escuela de Jesús. Y si no aprendemos después de 3, 5, 10, 20 años acerca de su conducta, cómo pensaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo se defendía, cómo solucionaba los problemas. Hoy en día muchos cristianos tienen problemas y dificultades, es tentado y cae en la tentación. La Biblia dice que tenemos que apartarnos de inmediato de la tentación, si no se va a caer. El sabio ve el mal y se aparta, hermano. Amén. Vienen problemas y dificultades y muchos no saben que es parte de la escuela de Cristo, hermano, que Él nos está enseñando a depender en todo de Dios. ¿Y qué hacen? Se quejan, reniegan, le echan la culpa a Dios y a todo el mundo. No están aprendiendo como los israelitas en el desierto, hermano. De todo se quejan, todo los confunde, vienen problemas y dificultades y no saben cómo solucionarlos, hermano. Y tienen el manual, tienen la palabra. ¿Cómo solucionaba Jesús y los discípulos los problemas y dificultades cuando se encontraban en aprieto, hermano? Los profetas, los obedientes en el Antiguo Testamento, hermano. Es muy importante, ya para terminar, hermano, mi comentario, que si estamos en la escuela de Jesús, en la primaria, ¿cómo vamos a ir a la preparatoria? Y luego al colegio, y luego a la universidad. Si no pasamos de grado, no crecemos en el conocimiento de quién es Jesús, imitarlo. Yo les he dicho y les digo siempre, cuando estás pensando algo, pregúntate, ¿pensaría Jesús lo que yo estoy pensando? Si tú
llegas a la conclusión, no, él no pensaría así, entonces ¿por qué yo voy a pensar así? Amén. Si tú estás hablando disparate, criticando, chismeando, hablando malas palabras corrompidas, estás haciendo lo que antes hacías antes de ser cristiano. Pregúntate, ¿Jesús se vestiría así? ¿Jesús hablaría así? ¿Jesús robaría? ¿Jesús odiaría? ¿Guardaría resentimiento, rencor? ¿Tendría envidia, celo, ira, enojo? ¿Jesús vivía en la carne? No, hermano. Él vivió en el Espíritu. Entonces los 4 evangelios nos revelan el tipo de persona que era nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro por excelencia, hermano. Pero muchos como Judas, que tuvo el mejor maestro del mundo, aún así decidió perderse voluntariamente, hermano. Estamos en la escuela de Jesús. Amén. Hoy, en esta enseñanza preciosa, hermano, debemos entender que Él es el maestro, nosotros somos los alumnos y tenemos que estar aprendiendo de Él, de cómo vivir, cómo vencer con el bien y el mal, de cuando se ofrece una oportunidad de engañar, de estafar, de mentir, de robar. Hay que decir, si Jesús no lo hizo, yo también no lo hago. Pero hay muchos que no quieren sufrir. Cuesta vencer el pecado, sí. Se sufre porque usted tiene el deseo, como yo lo dije en el testimonio, de una mujer, de un hombre, de dinero, de alguna cosa. Y ese deseo lo lleva, lo arrastra. Es como un vicio, es como una adicción. Siente el deseo de volver al cigarrillo, a la tomada, a la bebida, a la droga. Pero ¿qué tiene que hacer? Crucificar, aunque te duela. Muchos no quieren sacarse el ojo, no quieren cortarse el pie y la mano, porque duele. Sí, duele la batalla contra el pecado hasta derramar sangre, hermano. Hay que aprender de Jesús, que aguantó y soportó. Ya todos sabemos la vida de Él. Y cómo aguantó y soportó la cruz, los clavos, la corona, los látigos, hermano. Así es como Él venció el pecado. Y usted cree que usted en la escuela de Jesús le va a ser fácil aprender de Él. Aprender de teoría es una cosa. Aprenderlo en práctica es otra. Usted nos está enseñando la teoría aquí. Pero saliendo de la puerta es cuando debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. Amén. Por eso dice aquí finalizando, ¿verdad? En el verso 21, si en verdad habéis oído a Jesús y habéis sido por Él enseñado. Jesús nos enseña por medio de su palabra, nos enseña por medio del Espíritu Santo, nos mandó el ayudador. ¿Qué más queremos, hermano? Mire, hay gente que sabe más Biblia que el mismo diablo, pero el problema es que no es solamente saber, llenarse la cabeza de Biblia, es practicar. Tiene que ser una experiencia personal, un conocimiento personal, práctico, que se viva, que se vea, que todos sepan que usted ya no fuma, ya no toma, ya no dice disparate, no dice mala palabra, ya no va a los bailes, ya no va a los bares, ya no toma, ya no usa droga, ya no es mentiroso ni engañador. O sea, ya no está lleno de rencor, de ira, de enojo, de celo, de envidia. Hermano, y hay mucho más que decir, pero tenemos al mejor maestro. No seamos como Judas, por favor, hermano. Hay que practicar la palabra, lo que aprendimos ahora. Si el maestro al final viene a ti y te dice, ¿qué aprendiste hoy, hermano o hermana? Usted tiene que tener una respuesta. Si no la tiene, es que no estuvo en la clase y vino a perder el tiempo, porque viene al servicio y se va igual. No crece, no madura, no se desarrolla, no se capacita para ganar almas para Cristo, para evangelizar, para enseñar, para instruir, para educar, para ayudar a otros, hermanos. Se trata de ser un cristiano real, auténtico, hermano. Aleluya. Entonces tenemos el gran ejemplo de los antiguos, hermanos. Iglesia de Cristo, no seas como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto, siendo enseñados por el mejor maestro del Antiguo Testamento, que se llamó Moisés, hermano, con los 5 libros que Dios le dio. Mas sin embargo no aprendieron, andaban siempre vagando
en su mente, sin rumbo fijo, sin dirección. Les entraba por aquí, les salía por el otro lado y no pudieron llegar a la tierra prometida, hermano. Y la pregunta es: ¿cuántos miles y millones de cristianos alrededor del mundo no aprenden cómo es Jesús? Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es... ¿Qué es Jesús? Para mí lo es todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo quería conocer más y más a Jesús para ser como Él, hermano. Él sí que era un verdadero, genuino y auténtico, real, sobresaliente discípulo de Jesús. ¿Por qué no hacemos nosotros eso, hermano? Dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sí, hermano, saliendo de esa puerta, lo que te venga a la mente, pregúntate: ¿Jesús pensaría como yo estoy pensando? ¿Jesús iría a los lugares que yo quiero ir? ¿Jesús cometería adulterio, mentiría, engañaría? ¿Jesús comenzaría a pelear? Sí, porque hay unos que salen de la iglesia y comienzan a pelear. Entonces, ¿qué aprendieron aquí, hermano? Con ira, con enojo y pura pelea, llegan a la casa y lo mismo de siempre, hermano, una rutina, pero que no edifica, no te desarrolla, no te hace crecer. Por eso dice: despójate, mata o destruye tu viejo hombre y comienza a renovar tu nuevo hombre a la imagen de Jesucristo, hermano. Bueno, esta enseñanza está súper buena, hermano Ciel. Pero más buena estaría si se encarna en mí, si se encarna en ti, si se hace real en ti, y que cada día tú y yo nos parezcamos más a Jesús. ¡Qué glorioso!, ¿verdad? Amén. Sería eso, que la gente vea a Jesús en ti, hermano. Amén. ¿Qué día te pareces a Jesús? Sí, soy el hermano menor de Jesús. Él es mi hermano mayor. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Y que eres capaz de responder a cualquier pregunta, y que está capacitado por el maestro de maestros para hacer cualquier cosa que Él te pida. Amén. Aleluya. Amén. En la escuela de Jesús, gloria a Cristo, estamos viviendo. Por favor, pasemos de grado. Por favor, graduémonos. Aleluya. Por favor, sigamos la escalera de Jesús. Tiene peldaños, vamos para arriba, aprendiendo más de Él, siendo como Él, perfeccionándonos, alcanzando y logrando una cosa, algo. El proyecto mirar al ejemplo máximo y supremo que Dios nos llama, ¿verdad?, a seguir imitar, hermano. Discúlpeme que me excedí, pero que me emocioné. Y como quisiera que todos fueran como Cristo y como yo. Amén. Vamos para adelante y para arriba, iglesia de Cristo. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la última frase que se nos quede a nosotros, a todos, a mí también, que donde dice, ¿se acuerdan? Por sus frutos los conoceréis. Esa es lo que nosotros tenemos que la gente vea en nosotros. El fruto del Señor Jesucristo que hay en cada uno de nosotros. Ese fruto que se vea, ¿cuál es el fruto? La paz, la fe, la paciencia, la templanza, todas las cosas esas que están ahí, que se vean en nosotros en cada vez que vamos a una tienda, que vamos a una lavandería, que estamos en un comedor, que vamos a comprar algo, que vean que Cristo está en nosotros, que el Espíritu de Dios, el Paracletos, como dijo el Señor Jesús, que nos iba a enviar cuando Él se fuera, Él está ahora dentro de nosotros. Así, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, que esta palabra quede en cada uno de nosotros. Benditos a todos, nos lo pedimos, gloria a Dios.